no era mucho, pero eran 2 capítulos que nos iban a enfocar un poquito sobre el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy que tiene que ver un poco con la vida de los reyes de Israel, pero ¿llegaron a leer o no? A ver. Miren que como en la escuela, yo el otro día me puse a hablar con unos chicos porque había pedido una tarea y puedo decir que de los 22, 23, 5 me trajeron la tarea. Entonces es el momento en que uno se pone serio en el aula y les miré la cara a cada uno y le digo, ¿cuándo terminan las clases? Le digo, y no sé, me dicen en diciembre. Bueno, hasta diciembre tienen que seguir haciendo las cosas, le digo, no empezó las vacaciones, le digo. Y empezamos a charlar de otra manera y a poner otros límites, ¿sí? Y los chicos entendieron que todavía no había empezado las vacaciones. Así que en nuestra vida espiritual tiene que ver con esto, que nosotros cuidemos nuestra vida. La lectura previa es porque muchas veces hay tantas cosas para ver en el pasaje que se nos pasan, porque no las llegamos a llegar a compartir en este tiempo, en este estudio, se nos hace corto el tiempo, porque sabemos que tenemos una actividad que sigue después, porque sabemos que si el mensaje también es muy largo, tampoco se llega a apreciar y a disfrutar. Pero nuestro pasaje era leer Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7, ¿sí? Donde asume el primero de los personajes que vamos a ver hoy, el capítulo 8, versículo 7, que justamente el rey que está ahí en ese lugar, bueno, es Hazael, que va a comenzar a reinar en Siria, y después termina en el Nuevo 37 y abarca a 2 de los reyes de Israel. ¿Y por qué hablo esto de cuidar nuestra vida? Porque si vos no cuidas tu vida, nadie la va a cuidar, ¿sí? A veces sabemos que tenemos que dejar ciertas comidas, ciertos hábitos en nuestro alimentar, y no lo hacemos hasta que vamos al médico y el médico te dice, ¿sabes qué? Tienes que sacar esto. Piensen en los que son por ahí hipertensión, que sufren la hipertensión. Muchas veces le ponen sal a la comida como si nada, muchas veces comen de todas las cosas que por ahí no podrían comer, y van a un doctor y el doctor dice, mira, tu colesterol está por acá, tu presión está por acá, tu nivel de esto está por acá, y uno empieza a mirar todas las cosas y le empieza a decir, bueno, ahora saca la sal, ¿viste? Y comer las cosas sin sal, para muchos es muy difícil, pero con el tiempo vos te das cuenta que le encontrás el sabor a la comida natural, que la sal por ahí le modifica. Pero empiezan a sacarte cosas, y te sacan una, y te sacan otra, y te sacan otra, y vos decís, ¿ahora qué voy a comer? Porque no puedo comer nada, me sacaron todo lo que a mí me gustaba. Nosotros tenemos un compañero en la escuela que es diabético insulino dependiente, y él no se priva de nada, ¿sí? No se priva de nada, lamentablemente no se priva de nada, y cada tanto lo tenemos con los golpes de bajón, de su enfermedad, de que viene mal a la escuela, de que tiene que salir de urgencia para que lo vuelvan a inyectar. No se cuida, no cuida su vida para nada. Y quiero que esto de cuidar nuestras vidas, porque lo hacemos siempre cuando ya es tarde, cuando somos grandes, cuando ya decimos, bueno, ahora me toca el viejazo y me tengo que empezar a cuidar con esto, con aquellos. Y la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual lo más antes posible. No podemos dejar para después lo que nosotros sabemos que tenemos que leer, lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Nosotros siempre decimos que la vida cristiana no se basa solamente en leer la Biblia y orar. Es la parte fundamental, pero lleva otras cosas. La vida cristiana no lleva solamente leer la Biblia, que muchas veces no leemos la Biblia. Pasamos semanas sin leer y a veces abrimos la Biblia cuando venimos al culto, un miércoles, un domingo, a veces en una actividad especial, entonces te sacaste un premio, porque esa semana leíste el miércoles que estaba en la reunión, leíste el sábado porque había una actividad especial y leíste el domingo. ¿Y los otros 4 días? ¿O acaso nosotros cuando estamos en casa decidimos comer un día sí y un día no? 2 días sí y un día no. No, nosotros nos preocupamos por nuestro cuerpo, nos alimentamos, hacemos ejercicios, algunos se la pasan comiendo la fruta y que saben que si comen mucha fruta y vegetales les va a hacer bien, pero todos cuidamos nuestra vida. Y en la parte espiritual también debemos cuidar nuestra vida. Y no dejar que las cosas sucedan por suceder, o si tengo tiempo las voy a hacer, sino ser intencionado. A veces decimos, no, hoy no me di el tiempo para leer la Biblia. Bueno, ¿y qué estuviste haciendo durante todo el día? ¿Cómo te levantaste a la mañana? ¿Te levantaste temprano? Bien, ¿qué fue lo primero que agarraste? No fuiste al baño. Agarraste el teléfono en primer lugar. Y agarraste y apagaste la alarma. Pero después de ir al baño volviste y te agarraste el teléfono. A ver, ¿quién te mandó un mensaje en la noche? O sea, lo primero que nos preocupamos, ¿quién me mandó un mensaje en la noche? ¿Qué mail me entró para ver si tengo una promoción?
Y nos ponemos a agarrar el teléfono y vemos que después pasa el día y salgo a mi trabajo, salgo con mis amistades, hago todas las cosas y llega la hora última de la noche y lo primero que querés hacer es ir a dormir, ir a la cama. Entonces nosotros tenemos que cambiar hábitos. Hábitos que sean saludables para nuestra vida. Hábitos que sean necesarios para nuestra vida. Vida espiritual, lectura y oración. Vida congregacional. Sí, los tiempos, yo siempre, a veces cuando voy a visitar a alguno, no soy malo, pero lo trato de hacer pensar. A veces uno dice, al trabajo no se puede faltar. ¿Sí? En algunos laburos hay presentismo, o no sé eso. En algunos laburos hay presentismo. Entonces, si vos faltaste un día o 2 días, ¿qué pasó con el presentismo fin de mes? No lo cobras. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué haces? El esfuerzo por no faltar, por estar ahí, para que sabés que a fin de mes tenés unos, 100.000, 200.000 pesos más por el presentismo. Digo un número por decir, ¿no? Pero te preocupás para cobrar ese dinero. Y a veces venimos a la reunión cuando tengo tiempo, cuando realmente tengo ganas, y al contrario, cuando estás desganado, cuando tenés que venir. A veces porque estoy desmotivado, a veces porque tengo un montón de cosas y no me sobra el tiempo. Y claro, al trabajo sí no faltaría porque sé que si me falta el mango, no voy a poder hacer las cosas que necesito. Pero para la iglesia, y bueno, ¿cómo decimos? Podemos transar. Entonces le digo, Señor, bueno, si yo voy acá, vos me tenés que dar. Y la vida espiritual tiene que ver con que tengamos una vida congregacional. La vida espiritual tiene que ver también con que nosotros le compartamos el Evangelio a otras personas. Pensemos solo en esta semana, no en todo el año, solo en esta semana. ¿A quién le pudimos hablar de Cristo? ¿A quién le pudimos decir, aunque sea, vos sabés que yo creo en Dios? ¿A quién le pudimos decir, vos sabés que necesitas de tener a Dios? O aunque sea, darle un folleto. Hay folletos en la iglesia. En un momento venía y traía siempre folletos para que llevara cada uno en la semana. Y después vi que nadie llevaba, entonces dije, no lo voy a traer a pasear todos los días. Entonces agarré y le dejé parte de la camioneta y parte de los en casa. Y no los traje más. Pero también podemos entregar un folleto. También podemos hacerlo. Eso es parte de nuestra vida. ¿Sí? Y podemos hablar de compartir el Evangelio, de servir a la iglesia. Hoy vamos a ver, aparte de eso también, ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida espiritual con respecto a la iglesia? Todos tenemos cosas para hacer. Dios no te va a obligar que lo sirvas. Dios no te va a poner una pistola 45 en la cabeza para decirte, si no me empezás a servir a partir de hoy, tu vida no va a ser bendición. No lo va a hacer. Porque Dios no obliga a nadie que lo amen a Él. Por eso, nosotros cuando nos ponemos de novio, nos casamos, formamos nuestra familia, la persona que está a nuestro lado, no la obligamos que nos amara. ¿O acaso alguno agarró y dijo, te casás conmigo? Nadie hizo eso. Todos decidimos amar a la otra persona y por amor a esa persona dejamos cosas, dejamos amistades o tal vez dejamos cosas que podían romper nuestra relación y nos enfocamos en esa persona. Y el Señor pide lo mismo. Pide que nosotros nos enfoquemos en Él por amor a Él. No porque nos obliga a hacerlo. No porque estemos buscando la bendición. Porque sabemos que si me acerco a Dios, Dios me va a bendecir. Sí, Dios te va a bendecir. Pero si estás buscándolo solamente para recibir algo, tenés un concepto equivocado de tu relación con Dios. Porque Dios te quiere bendecir, pero no quiere que lo busques por interés. Porque sabes que te va a bendecir ricamente tu vida. Entonces, nuestra vida espiritual tiene que ser cuidada por nosotros. Nadie te va a cuidar tu vida. Recordemos, me quedo con esta frase hablaba el César hoy, de la predicación que tuvimos en San Martín. Este hombre que decía, cada uno de nosotros se va a tener que presentar al Señor. Y va a tener que rendir cuenta. Cuenta de esas cosas que dijimos recién. Vamos a tener que rendir cuenta. No le vamos a llevar, Señor, mirá, me saqué el último título de teología, acá lo tengo. Tomá, vengo con esto. No le vamos a poder decir al Señor, vengo con mi casa toda ordenadita, mis cosas, mis bienes, los quiero dejar todo para la obra cuando yo me muera. No le vamos a poder decir eso al Señor. Sí vamos a tener que rendir cuenta de lo que hicimos con nuestra vida desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo. Entonces, cuida tu vida. Y una de las principales cosas que nosotros tenemos que entender, son de las influencias destructivas. Capítulo 8 de este pasaje de Segunda de Reyes, vamos a empezar con la primera. Capítulo 8, versículo del 16 al 29. ¿Sí? Dice ahí, el primero que reina, en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar,
y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab. Porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo. Vamos a adelantarnos en el pasaje al versículo 25. En el año 12 de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hijo de Omri, rey de Israel. Y versículo 27 dice, anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Ya habíamos hablado la otra vez qué malo que era Acab y cómo influenció mal al pueblo de Israel, influenció mal a la propia familia de él, que sus hijas, las que se casaron después con los reyes de Judá, fueron de tropiezo para él. Y una de las cosas que puse ahí dice que Joram y Ocosías, los dos reyes de malas elecciones, ¿sí? Malas decisiones, como nosotros decimos hoy en día. No supieron tomar decisiones. Podrían haber escogido otro tipo de parentesco. Sí, y esto es muy importante que todos los entendamos, siempre lo decimos de la iglesia. Como papá y como mamá tenemos que orientar a nuestros hijos a que busquen una persona que sea cristiana. No hay la posibilidad, la Biblia no deja duda alguna de que la persona que tiene que escoger tu hijo o tu hija tiene que ser justamente una persona que tenga a Cristo en el corazón. Y dentro de los que tengan a Cristo en el corazón, que tenga el mismo yugo que ustedes, la misma forma de ver las cosas. La Biblia habla en 1 de Corintios, no es en yugo desigual, dice ahí. Ya lo explicó esto el otro día este chico allá en San Martín. Pero el énfasis está de que aún dentro del cristianismo vas a encontrar personas que solamente quieren asistir, y no lo estoy juzgando, que solamente quieren asistir, y hay otra gente que quiere servir. Entonces tenés que buscar aún dentro del cristianismo personas que estén dispuestas a servir. Porque si tu intención es servir al Señor, entregar tu vida y hacer las cosas que Dios está esperando, y tenés una persona que no te va a acompañar, toda tu vida lo vas a tener que sobrellevar. Toda tu vida lo vas a tener que arrastrar. Hasta que el Señor haga una obra en él. Entonces, si tenés la posibilidad de elegir, aprendé a tener buenas decisiones. Y ahí dice la palabra anduvo, jalak, y caminar, movimiento de las personas. En la NTV se transforma como siguió el ejemplo de. Fíjense en estos dos jóvenes, estos dos reyes. Ahora vamos a ver la edad de cada uno de ellos. Tanto Joram como Ocosías dice, siguieron el ejemplo. Todos estamos buscando un ejemplo. Todos estamos buscando un modelo de vida. El mundo basa su modelo en las cosas que el mundo ofrece. ¿Y el cristiano? ¿Y el cristiano en quién? En Jesucristo. Ejemplo nos ha dado, dice 2 de Pedro, para que sigamos sus pisadas. ¿Es el modelo que nosotros tenemos que seguir? Entonces, si es el modelo que tengo que seguir, yo tengo que educar a mis hijos conforme a la palabra del Señor. Yo tengo que vivir la vida conforme a la palabra del Señor. Yo tengo que orientar a mis hijos conforme al modelo del Señor. Todo es conforme al modelo del Señor. ¿Por qué? Porque lo que perdió Adán, Cristo lo recuperó. Entonces, si Cristo es nuestro modelo, tenemos que seguir su ejemplo en todas las cosas que Él nos pide. Miren la vida de estos nenes. Joram, rey de Judá a los 32 años. Jovencito, ¿no? ¿Sí? 32 años. No es ni muy grande ni muy viejo, casi cercana a la edad del Señor Jesús cuando comenzó su ministerio. Jesús comenzó a los 30, después que se bautizó, vivió 3 años y cumplió su ministerio y murió en la cruz. 32 años. Dice, mató a todos sus hermanos. Oh, qué lindo nene. Qué lindo rey que tenían. ¿Sí? Vamos a leer ahí segunda de Crónicas 21 del 1 al 4. Vamos a hacer lecturas, no por toda la Biblia, pero sí vamos a leer varios pasajes. 21 del 1 al 4 dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael, Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Punto.
Antes de seguir el versículo 4. ¿Qué le dejó el papá? ¿Qué le dejó el papá a los hijos? Plata, oro, ciudades, joyas, todo eso le dejó a los hijos. ¿Sí? Según lo que vimos la semana pasada en la obra de teatro, ¿qué está esperando Dios que dejemos a nuestros hijos? Plata, una buena cuenta en el banco, varias casas, autos, lujos. No. Lo más importante que tenía ese Jorán no lo dio. Versículo 4. No lo preparó sus hijos. Fue elevado, dice pues, Jorán al reino de su padre, y luego de que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. ¿Qué tal, El nene mimado, que era el primogénito, terminó haciendo lo peor de todo, matar a sus hermanos. Segundo, formó parentesco con la hija de Acab, Atalía, que lo leímos recién en 2 de Reyes 8:18. Dice 2 de Reyes 8:18, y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esa hija de Acab era Atalía, que después más adelante también hace otras macanas. Su idolatría, ¿sí?, la contagió a otros. Segunda de Crónicas, otra vez 21:11. Segunda de Crónicas 21:11. Y dice en el versículo 11, además de esto, o sea, de todas las macanas que ya viene detallando que hizo Joram, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y luego dice una carta al profeta Elías, pero esa palabra impelir, qué cosa media rara, ¿no? Pero significa que contagió a otros todo lo que él tenía en su corazón. ¿Quién asume después? Bueno, otro rey más, Ocosías, rey de Judá, ya un poquito más grande, ¿sí? 42 años, 10 años de diferencia con el otro. También dice, formó parentesco con la familia de Acab, en el capítulo 8 lo vimos, y en el versículo 27. Sí, eso lo leímos recién, decía, y anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. No supo escoger una compañera para su vida. Influenciados por malos consejos. Segunda de Crónicas, capítulo 22, capítulo 22, del 2 al 4. Segunda de Crónicas 22. Sí, vamos a la segunda parte, al segundo capítulo, leímos el 21, el 22. Del versículo 2 al 4 dice, cuando Cosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó, dice, 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Y hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de sus padres, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Vieron cuando hay un juramento que se le da, no me acuerdo creo que lo viste en la película, pero se lo dan a los presidentes de Estados Unidos, que dice que tienen que jurar defender a la nación de los enemigos internos y los enemigos externos? Bueno, acá el enemigo interno era la madre. Era la madre el enemigo interno, porque no le estaba dando buenos consejos. Y el enemigo interno eran todos los consejeros que estaban afuera y que todavía le seguían dando consejos para que hicieran las cosas impíamente. O Cosías, una persona que también no supo tomar buenas decisiones. Y ahí dice impíamente, estar equivocado, cometer maldad. ¿Cuántas personas están a nuestro alrededor y a veces nos dan cada consejo? ¿Has escuchado cuando alguna persona se acerca a decirte un consejo? Estamos hablando de una persona que no tiene a Cristo. Porque la persona que tiene a Cristo, ¿dónde te va a llevar? A Cristo. No te va a llevar a otro lado. Pero una persona que no tiene a Cristo justamente te va a llevar por caminos equivocados, por cometer errores, por cometer cosas que después no vas a poder en tu vida sacarlas a tiempo. Dice, era leal a las personas equivocadas. 22, ¿sí?, del libro que estábamos leyendo, Segunda Crónica, versículos 5 y 6, dice, y anduvo en el consejo de ellos, y fue a la guerra con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramón de Galaad, de
a Galaad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que habían hecho en Ramón, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Josías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Fue a la guerra y ¿qué le pasó? Le dieron una paliza. Terminó herido. A veces las personas que están alrededor nos dan malos consejos, nos terminan hiriendo. Nosotros terminamos heridos por escuchar consejos que no vienen de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que pensar? ¿Mi vida está influenciada por una cultura sin Dios? ¿Está influenciada por una cultura sin Dios? Sí, estamos influenciados por una cultura sin Dios. Tenemos la tele, tenemos el celu, tenemos la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué más podemos nombrar? ¿Qué más podemos nombrar de este mundo? ¿A qué? La plata. ¿Qué? ¿Lolo? Ah, pensé que había hablado. La plata. ¿A qué? La plata. La plata, bueno, sí, también. Vivimos en un mundo que está totalmente dominado por Satanás. ¿Ustedes se acuerdan de Nabucodonosor en la época de Daniel? Él determinaba qué cosa Nabucodonosor. Lo que tenían que comer, lo que tenían que estudiar. ¿Qué más determinaba? La religión que tenían que tener. 3 cosas determinaba. ¿Qué te cree que hace el mundo con nosotros? Fíjate en la escuela nomás. Solo agarrá una parte que es la más evidente. Fíjate en la escuela que le enseñan a los chicos. Tergiversar. Cambiar los valores. Cambiarle la moral a los chicos. Cambiarlos de dioses. Estamos siendo influenciados, estamos siendo bombardeados justamente por un sistema que no cree en Dios. Por un sistema que Dios está fuera de toda ecuación o modelo de vida. Y vos y yo estamos en ese lugar y la única cosa que nos queda es tener la palabra de Dios, una comunión con el Señor y vivir como Él quiere. Fíjate nomás el devocional que hemos estado viendo. El ciego que recibió la vista. Mientras los que estaban alrededor lo increpaban, decían, ¿quién te sanó? ¿Y por qué te sanó un día de reposo? ¿Y por qué esto? Dice, yo no sé nada. Pero lo único que sé es que no veía y ahora veo. Y hoy cuando vimos en el devocional se encontró con Jesús. ¿Y qué dijo? Yo creo en Él. Y le adoró. Esa es nuestra función como hijos de Dios. Satanás está esperando que lo adoremos a Él. Ya se lo dijo el Señor Jesús. ¿Se acuerdan de Mateo 4? Dijo, lo llevó al monte más alto y le dijo, todo esto, la gloria de todos los reinos te voy a dar si postrado me adoras. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Te das cuenta? La diferencia de lo que el mundo espera de nosotros y de lo que nosotros tenemos que buscar. Adorar a nuestro Señor. La segunda, ¿qué ídolos son parte de mi vida? Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, yo no tengo una virgen en mi casa, no tengo. No tengo tampoco un santo colgado en la ventana ahí en la puerta o apenas entras. Pero los ídolos muchas veces no tienen que ver con una figura. Los ídolos tienen que ver muchas veces con las cosas que dominan nuestras vidas, que dirigen nuestras vidas. Puede ser el dinero un Dios en nuestra vida. Me muevo por el dinero. Si hay dinero yo me muevo. Si no hay dinero no me muevo. ¿Qué otra cosa puede ser? Un televisor. Un televisor. Si no estoy mirando, puede ser un teléfono. No nos damos cuenta de las cosas que los ídolos que son parte de nuestra vida. Y llega un momento que decía Reyes, si vos no cuidás tu vida, no te vas a sacar más ese ídolo del corazón. Por eso cuando termina la vida Josué termina diciendo, miren muchachos, los reúne ya siendo un hombre de 120 años y le dice, miren muchachos, yo no sé qué van a hacer ustedes. Lo único que sé es que no podemos servir a los ídolos donde estábamos, ni los ídolos en la tierra donde estamos ahora, pero yo sí tengo claro algo, voy a servir al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Pero dice, ustedes tienen que escoger a quién van a servir. Entonces cuando hablamos de cuidado de vida, vos tenés que darte cuenta cuáles son los ídolos que están en tu corazón. Puede ser una persona. Incluso puede ser vos mismo. Ya vamos a llegar a ese punto más adelante. Puede ser vos mismo que vos estés sentado en el trono de tu corazón
Vos digitas lo que querés, vos digitas hacia dónde querés ir y ni siquiera le preguntás a Dios qué quiere para tu vida. Entonces pasan los años. Y ahí es donde entra el pasaje cuando dice Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos, y diga, en ellos no tengo contentamiento. Antes que estés, ya no puedo levantar. ¿Se acuerdan lo que decía el otro día cuando fuimos a San Martín? ¿Dónde están los mayores de 50? Para este lado. ¿Dónde están los menores de 50? De este lado. Bueno, todos ustedes tienen que servir al Señor, dijo, y todos ustedes ya están grandes. Vamos a llegar a ser grandes. Y Dios está esperando que le demos nuestra juventud, nuestras fuerzas, lo que somos nosotros. Y la otra pregunta dice, ¿y qué consejo estoy escuchando? Bueno, ahí en especial, cuidado especial con los padres. Padres, ¿qué cosas le decimos a nuestros hijos? ¿Sí? Llegan a una edad que empiezan, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué los otros lo hacen? ¿Y por qué? ¿Y qué le va a decir vos? Bueno, había conocido a una persona en un momento que él tenía la cultura o tenía la manera de ver la vida 50 y 50. ¿Qué era 50 y 50? Y bueno, un poquito para las cosas del mundo y un poquito para las cosas de la iglesia. Total, si vos apretás mucho para el lado de la iglesia se te va a revelar. Y si lo soltás mucho se te va a ir para el mundo. Entonces 50 y 50. Pregunta del millón. ¿En qué parte de la Biblia dice 50 y 50 debemos vivir como cristianos? En ningún lado vas a encontrar. Ni siquiera un versículo vas a encontrar. Además, hablando de Josué, cuando Josué va a conquistar la tierra, ¿qué es lo que le dice el Señor? Tienen que exterminar a todos, dice, a todos los que están en la tierra prometida y ustedes van a poseer la tierra. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Exterminó todo? No terminó todo. Dejó a algunos y mirá qué piola, los hicieron tributarios. Tributarios quiere decir que le pagaban impuestos a ellos. Y Dios le había dicho, si dejas a alguien, van a ser tropiezo para ustedes, y dice, van a ser tropiezo para vuestras hijas, vuestros hijos, porque los llevarán a fornicar tras los dioses de ellos. ¿Qué pasó? Capítulo 2, no me acuerdo si es Josué, jueces, capítulo 2, el ángel de Jehová se presenta y le dice, yo no los voy a ayudar más, porque ustedes no cumplieron la palabra del Señor. Nunca podemos negociar con el mundo 50 y 50. Nunca podemos negociar. Es todo para el Señor. Amarás al Señor de todo tu corazón, toda tu fuerza, no dice parte, toda tu mente. Todo tenemos que darle al Señor. Y vamos avanzando, ¿sí? Cuidado especial con las cosas que le decimos a nuestros hijos. Desperdiciar oportunidades. Capítulo 9 del libro de ¿sí? ¿Cómo cuidamos nuestra vida? Sin desperdiciar oportunidades. Capítulo 9, versículo 1 al 13. Entra Jehú. ¿Sí? No sé si ustedes llegaron a leer este pasaje, pero Jehú es llamado por Dios para limpiar al pueblo de Israel. Y dice, vamos a leer desde el versículo 4. Eliseo envía a uno de sus siervos a que unja, o sea, que lo nombre como rey a Jehú. Y dice, fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Y cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él le dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él le dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en la casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, por el pueblo de Jehová. Herirás a la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mi siervo y profeta y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Qué tareita tenía que hacer, ¿no? Tenía que ir a limpiar al pueblo de Israel, empezando ¿por quién? Por el rey. No desperdiciar las oportunidades. Ustedes saben que muchas veces tenemos oportunidades en nuestra vida, ¿no? A veces decimos, uy, me perdí la compra de un auto, tenía la plata, y si no se dio, porque Dios no quiso. A veces te quedas pensando, y no pude comprarlo. Si no oramos muchas veces, Señor, si vos querés, y bueno, si no se dio la compra del auto, ¿por qué no se dio? Porque no quiso. Si estás confiando en el Señor de que Él te guía tus pasos. Pero desperdiciar oportunidades de servicio.
Dice, entre las dificultades se esconde la oportunidad. Lo dijo este hombre Albert Einstein. Jehú recibe una tarea designada por Dios, terminar con la casa de Acab. Dice la palabra herirás, bueno, ahí está la palabra original acá, que significa golpear, abatir, cortar. O sea, si uno se pone a tomar una de las definiciones, llegaba un momento de hacer un corte, no se puede seguir más. El pueblo de Israel no podía seguir más con estos reyes. El pueblo de Israel tiene que ser limpiado. Y Dios llama a Jehú. Y dice, Jehú, necesito que vayas y tengas esta oportunidad para poner el nombre de Dios en alto. Ahora miren esto interesante. La profecía que Dios había expresado, esto de barrer la casa de Acab, había pasado 20 años atrás aproximadamente. En el capítulo de 1 Reyes 19 y 16, vamos a encontrar que Dios le encomienda a Eliseo que debía terminar con la casa de Acab por todas las maldades que había hecho. Miren, Primera de Reyes, lo vamos a buscar ahí, 19 y 16. Primera de Reyes 19, 16. 19, 16, y dice así: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sí? Un poco como la historia que nos contaba el otro día este hombre que trabaja en la selva, porque es lo mismo. Eliseo ya estaba grande. Perdón, Elías estaba grande. Y Dios le dice, ahora vamos a ungir a Eliseo que cubra tu lugar. Entonces tenía que prepararlo. Después dice, lo vas a llamar a Jehú. ¿Cuánto habrá tenido Jehú en esa época? ¿Habrá estado dentro de los príncipes? 10 años, 5 años, 15 años. Y le dice, me lo vas a ungir. 20 años después, Eliseo entra, ¿sí?, en escena. ¿Y quién unge? Unge a Jehú para que vaya a la batalla, para que vaya a la guerra. Me pasé. ¿Saben qué? Muchas veces no nos damos cuenta cómo el Señor nos da la oportunidad que le sirvamos. Muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor nos está llamando a que podamos rendir nuestras vidas. Y pasan los tiempos y pasan los años y Dios te dijo, te encomendó una tarea. Yo te pregunto, vos me decís, bueno, pero ya estamos a 3 de noviembre, ¿qué tarea puedo hacer para la iglesia? Estamos terminando el año. ¿Sabes que nosotros nos manejamos por años? Nosotros nos manejamos por meses. Nosotros nos manejamos por el sistema, ¿no? El mundo. Arranca las clases y ¿qué pasa en la iglesia? En marzo arranca la actividad de los chicos, arranca la reunión de varones, arranca. Después en el otro tiempo, y no hay, porque todos sabemos que se van de vacaciones, que no están, que la gente que trabaja en turismo es donde más labura y está más presionada y corre con los tiempos y todas nuestras cosas. Pero esos son nuestros tiempos. Esos son nuestros tiempos. La tarea de Dios no tiene tiempo, si no tiene siervos. Y cuando Dios plantea una oportunidad de servicio, no tenemos que dejar pasar la oportunidad. Sino al contrario, si el Señor nos está llamando a que lo sirvamos, ¿por qué dejamos pasar el tiempo? ¿Por qué desperdiciamos la oportunidad de hoy servir al Señor? Por eso decía Hebreos, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron vuestros padres. Si hoy lo estás oyendo, si Dios te está diciendo, es hoy de dejar las cosas que te estorban en tu vida, es hoy de dejar las cosas que te apartan de la voluntad del Señor, es hoy de dejar de perder el tiempo y poner tu vida al servicio del Señor, es porque es hoy. Y no importa si estamos en noviembre, no importa si estamos en enero, no importa si estamos en julio, es hoy que el Señor quiere que le sirva. No desperdicie la oportunidad. Si queremos cuidar nuestra vida, tenemos que hacer como Jehú. Jehú recibió la orden y salió. Y vamos con la última, dice. La última dice, ser, una de las cosas que tenemos que cuidar en nuestra vida es no ser importante e inútil. Sino al revés, ¿qué tenemos que ser? Útil. Dice ahí, no sé si la ven a la señorita que aparece en media carita. Algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol, no de ellas. ¿Sí? A veces queremos ser importantes. Queremos que se nos reconozca nuestra tarea, las cosas que hacemos, de la manera que hacemos. ¿Sí? Pensamos que, bueno, si yo hago mis cosas, y todos tenemos una función que hacer. Pero no busques la alabanza de los hombres. Busca
que Dios te reconozca. Entonces no pienses que todo tiene que girar alrededor de tuyo. Fíjense ahora, segunda, ahí pusimos Primera Reyes 16 del 29 al 31. Vamos a ver el personaje que varias veces se menciona. Primera de Reyes, el capítulo 16, del 29 en adelante. Yo tengo un subtítulo. ¿De quién habla? Acab. Acab, que formó dos hijas que pervirtieron a dos reyes. Acab, que había hecho todo lo que se podía imaginar, ahora lo vamos a detener, que hizo que Dios se enojara tanto con él que Dios dijo, va a llegar un día, Acab, que tu vida y tu familia va a ser cortada de Israel. Y dice el versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y escucha bien, más que todos los que reinaron antes de él. Versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, después más adelante habla de Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y dice el versículo 32, e hizo altar y un montón de cosas más. ¿Saben que ahí el escritor cuando habla de versículo 31, porque le fue ligera? ¿Saben lo que significa ahí la palabra ligera? Tener en poco. Tuvo en poco pecar. Tuvo en poco decir metí la pata. ¿Cuántas veces escuchamos y a veces vemos en la vida de las personas que o mienten y lo toman como no pasa nada? O toman decisiones erradas en contra de la palabra del Señor y bueno, no pasa nada, es una más del montón. No, tenemos dando cuenta que el pecado destruye nuestras vidas y no tenemos que tomar en poco que pase un pecado en nuestras vidas. No tenemos que tomar en poco que algo se arraigue en mi corazón. A veces un resentimiento. Guardamos rencor en nuestro corazón por años con una persona porque no somos capaces de hablarla, porque no somos capaces de solucionarla. Y a veces permitimos que esas pequeñas cosas nos separen de Dios. ¿Por cuántos pecados Dios echó a Adán y a Eva del huerto? ¿Por cuántos pecados cree vos que nos separamos de Dios cuando pecamos? Un mal pensamiento. Pero que el Señor Jesús le dijo, oirás que no matarás, pero cualquiera que aborrece a su hermano ya lo mató en el corazón. Le metió una puñalada. O sea, hay cosas que no debemos permitir en nuestra vida para no ser inútiles, sino transformarnos en personas útiles. ¿Sí? Segunda Timoteo 2:20. Vamos a ir ahí a ver un pasaje. Segunda Timoteo 2:20. Me falta una imagen, ahí no aparece. Segunda Timoteo 2:20. Dice así, a ver. Sí, 2. Versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y uno para usos honrosos y otro para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La palabra instrumento dice es un vaso, una vasija, un utensilio, pero me quedo con la frase de la palabra útil, que significa usado fácilmente. Como decimos en casa, está a la mano, está a disposición. Y ese es el concepto de ser útil. Para que el Señor utilice tu vida, primero tiene que estar limpio, ¿sí? Nadie va a agarrar una olla donde ya cocinó ayer, donde no la lavó,
y hoy va a querer volver a cocinar. ¿Qué tiene que hacer antes para volver a cocinar? Lavar la olla, obvio. ¿Sí? 2 más 2. ¿Qué pensás vos que Dios necesita de tu vida para poder usar tu vida? Que estés limpio. No va a usar tu vida si tu vida está sucia. No la va a usar. Y el hecho de que seas útil es que Dios tenga la facilidad de tomar tu vida. Yo le doy una pregunta. ¿Somos fáciles de que el Señor guíe nuestra vida a servirle? ¿Somos fáciles nosotros de que el Señor tome nuestras vidas y nos utilice como Él quiere hacerlo? Porque muchas veces estamos cuestionando los métodos del Señor, las formas del Señor y los tiempos del Señor, porque a veces queremos que todo salga ya. Hicimos una actividad la semana pasada y bueno, ya pensamos que tienen que venir 100, 200 personas y aceptar a Cristo. Ojalá sea así, pero todo lleva tiempo. Trabajo, esfuerzo, oración. ¿Hace cuánto que venía orando para que una persona nueva entre a la iglesia y conozca al Señor Jesucristo? O que alguno de nosotros seamos el medio de llevarle el Evangelio a otros. ¿Hace cuánto que estás orando por eso? ¿Ves que es una tarea que debemos aprender a utilizar? Bueno, ahí es lo que estaba diciendo lo recién. Acá pensó que su accionar no era tan grave. ¿Cómo hacemos entonces para transformarnos en útil? Acá dice en el costadito un problema de nuestra época, que la gente quiere ser no quiere ser útil, sino importante. Y esta frase la dijo Winston Churchill, una persona de Inglaterra, así del Reino Unido. Pero él terminó diciendo esto: la gente quiere ser importante, no útil. Y Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que ser útil, no importante. ¿Cómo hago para ser útil? Bueno, primero y principal, ¿cree en Jesús como Salvador? Filemón capítulo 1, vamos que son los últimos pasajes. Filemón capítulo 1, aunque Filemón no tiene capítulo, pero... Filemón capítulo 1... Paren que mi Biblia no tiene Filemón, ahí está. Capítulo 1, versículo del 8 al 11, ¿sí? Todos conocemos esta pequeña historia, ¿no? De aquella persona que se encontró con Onésimo, que se encontró con Pablo en la cárcel. Dice, versículo del 8 al 11, por lo cual, aunque tengo mucho libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, ahí está la palabra, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo. ¿Cómo se transformó de inútil a útil Onésimo? Ahí usa la palabra engendrar, no es que lo tuvo de bebé, se está diciendo que aceptó a Cristo estando en la cárcel. Primero principal, queremos ser útiles para el Señor y yo tengo que aceptar a Jesucristo en mi corazón para que Dios pueda lavar mi vida a profundidad y sacar todo lo que ya hay de nuestra vida pasada. Cree en Jesucristo como Salvador. Primer paso. Segundo paso, escucha al Señor en un lugar privado. Segunda de Reyes 9:6. No sé si ustedes se acuerdan que el siervo de Eliseo dice que lo llamó aparte. ¿A quién? A Jehú. Lo llamó aparte y lo ungió como rey. Le dijo, Dios dijo que haga esto, esto, esto y esto. Segunda de las cosas, escucha al Señor en un lugar privado. Y esto habla de tu vida de intimidad con el Señor. Puede ser el devocional, puede ser tu momento de lectura en otro momento del día, pero tenemos que escuchar al Señor de una manera que podamos entender su voz, sin el teléfono, sin el grito de la familia, Cada uno tiene que buscar en su casa el tiempo, el momento justo para estar a solas con el Señor. Para estar a solas con el Señor. Escucha al Señor en un lugar privado. Tercero, obedece con prontitud. Segunda de Reyes 9, de 11 y 16, vimos que, ¿qué hizo Jehú? Dijo, bueno, me dijo que tengo que terminar acá. Para que terminemos el asado ahora y después vamos. No lo leímos. El pasaje que está siguiente dice que la agarró y se fue justamente a empezar a hacer lo que Dios le había mandado. Si Dios te dijo que hagas algo, vuelvo a decir, no espere que pase el tiempo. Si Dios te dijo que sueltes algo, tenemos que obedecer con prontitud. Transformarse en una persona útil. ¿Cómo me transformo en una persona útil?
muy importante, cuida tu corazón en todo momento. ¿Sí? Y acá puse algunas cosas para cuidar el corazón. ¿Sí? Y no estoy hablando de este que bombea sangre, ¿sí? No van a sacar la sal, no. Ustedes después vayan y háganse un chequeo general. Pero yo estoy hablando del corazón espiritual, de nuestro corazón donde está nuestra voluntad, nuestro ser, todas las cosas. Guarda tu corazón, no sé si se lee el primero y se lee juzgar. Qué fácil que es juzgar a uno, ¿no? Qué fácil es buscar a alguien y hacer punto de esa persona. Guarda tu corazón de idolatría, el segundo, que está aquí, idolatría. El tercero, orgullo. El cuarto, el que hace más daño en la iglesia, murmuraciones. Murmuraciones. Guárdate de hacer murmuraciones. Guárdate de la hipocresía. Guárdate del rencor, de toda malicia, de la falta de perdón. Usted dice, pero un cristiano, ¿cómo puede ser que no perdone? ¿Sabes la cantidad de gente que no perdona estando en el ámbito cristiano? Porque no está dispuesto a dar lo que ya recibió. Pues el Señor dijo que ya nos perdonó. Y cuando Él habla de los deudores, Él justamente está diciendo que de la misma manera que nos perdonó el Señor, nosotros tenemos que perdonar a otros. Efesios termina diciendo, de la manera que el Señor nos perdonó, debemos perdonar a nuestro hermano. ¿Cómo? Por completo. Por completo. Falta de perdón, y la última, que es muy, pero muy común también, que sería la amargura, que está ahí abajo. ¿Sí? Proverbios 4:23. Para ir terminando. ¿Te acuerdas de esta empresa? No es de mi época, pero digo, ¿se acuerdan de esta empresa? De la empresa Kodak. ¿Quién no sacó una foto con los rollitos Kodak? A ver, levante la mano. ¿Quién tuvo una cámara de rollo Kodak? Vamos, no se haga nada, ¿eh? Sí, ahí está. Bien. Rollo Kodak, ¿sí? Todos hablan. El que mejor sacaba era el de 24. Si te compraban un de 36, ¿se acuerdan ustedes de eso? Un rollito de 36, siempre de las últimas no te salían las fotos. Y en vez de estar como hoy con el teléfono que vamos y le sacamos a todo, siempre estábamos, no, parecen bien, vamos a sacar, porque sabíamos que era una sola foto, no 50 fotos que puedes decir, bueno, esta no la quiero, esta está fea, esta salió con la boca abierta, no, sacala, no, sacamos, ahora mirábamos bien, ¿viste? La empresa Kodak. Salía velada. Ah, salía velada, cuando salía así todo medio oscuro, qué cosa, ¿no? Qué cosa esa. Ustedes saben que hubo una persona, creo que es Samsung, no el de la micrófono, ¿no? Samsung se escribe de otra forma, que dentro de Kodak fue capaz de inventar la primera cámara digital. Pesaba 3,5 kilos la cámara digital. Imagínense ustedes, vamos a sacar una foto, una cosa así. Tenía 0,1 megapíxeles la cámara. Miren, no tenía nada, o sea que la calidad de la imagen, a comparado de que uno ve teléfono de 50 megapíxeles y 120 megapíxeles, era una cámara incipiente, recién empezaba. Cuando él logró el invento, dice que agarró, fue y se lo compartió a los jefes de Kodak. Entonces los jefes de Kodak dijeron, no, esto no lo podemos hacer, no. ¿Por qué? Porque la ganancia que tenía Kodak, ¿de dónde venía? De la venta de los rollos. De la venta de los rollos. Entonces dice que le dijeron que no iban a permitir que saltaran del papel, del rollo, del film, a el sistema digital, porque ellos no querían renunciar a perder la mayor ganancia de sus vidas, que era el dinero a través de la venta de los rollitos Kodak, del papel revelador y de todas las demás cosas. El hombre que estuvo con ellos dice que, como patentó el invento, decidió cambiarse y se fue a otra empresa con su invento. Si nosotros nos ponemos a fijar hoy, la empresa Kodak casi no existe. Es más, en el año 1996, si no me acuerdo, 2006, presentó la quiebra mundial. ¿Por qué? Porque no supo aprovechar la oportunidad que tenía en sus manos. No quiso dejar el rollo. 130 años vivió, siendo la empresa más importante del mundo vendiendo rollos para fotos. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Que Dios también nos está dando la oportunidad.
Te está dando la oportunidad a vos. Me está dando la oportunidad a mí de servir. Y si no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para ellos, perder el dinero que ganaban para empezar un nuevo camino, no le entraba en la cabeza. Y tal vez nosotros decimos, pero no quiero perder las cosas que yo ya tengo en mi vida. No quiero soltar las cosas que me mantienen cómodo, confortable en este lugar. Pero ¿sabes lo que está diciendo Dios? Que es hora de que aproveches la oportunidad. Que hagas el cambio. Porque si no hacemos el cambio en el momento oportuno, vamos a perder nuestra vida. Decía el escritor, cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la ganará. No te estoy pidiendo que la pierdas por el negocio, por el alcohol, por los vicios, por un montón de cosas que podemos nombrar que la gente pierde. Te estoy hablando de que renuncies a tu vida, para que aproveches la oportunidad que Dios te da y así cuides tu vida. Vamos a terminar con el último pasaje, leer Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 19, que lo tengo ahí. Me llamó la atención del primer momento que lo leí. Dice, con todo Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, pues había prometido darle lámpara a él y a sus hijos para siempre. ¿Saben que veo acá la frase que dice ahí? Pues había prometido y por amor. Hoy nosotros en esta mañana venimos a recordar a nuestro Señor Jesús. Si uno se pone a pensar, y nosotros no somos tan mejores que los reyes de Israel. Está bien, no matamos a nuestros hermanos, ¿sí? No iniciamos un ciclo de idolatría, no preparamos a nuestros hijos con malas decisiones como lo hizo Acab. Pero ¿sabes qué? Siempre le fallamos al Señor. Y aún el Señor así, por amor a lo que hizo Jesús en la cruz, Él nos sigue manifestando amor a nosotros. Y si hoy estamos acá, es porque Él ha hecho una promesa, que Él va a venir a buscarnos. Él ha hecho una promesa, que iba a traer a alguien que pagara por nuestros pecados. Entonces, al venir a esta mañana, que realmente podamos recordar a nuestro Señor, que podamos recordarlo en serio, sabiendo que Él murió por nosotros, Él nos muestra amor, Él nos muestra que Él cumple con su palabra, pero sabe que está esperando que nosotros cumplamos con la nuestra. Porque muchos de nosotros, estoy seguro que en algún momento dijimos, Señor, te amo, pero no hacemos las cosas que Él quiere. El Señor, te quiero servir, pero cuando tenemos que servir, escogemos otras cosas porque no nos conviene o porque nos va a llevar más tiempo. Pero ¿saben cuál es el verdadero sentido de la vida? Ser útiles en la mano de nuestro Señor. Vamos a orar por estos símbolos para participar de ellos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos participar de este pan, haciendo memoria de la obra de nuestro Señor Jesús, aquel que murió por cada uno de nosotros y hoy nos ha dado la vida que hoy tenemos. Una oportunidad de vivir una nueva vida. Señor, te rogamos que cada uno de nosotros la podamos aprovechar al máximo. Que no tomemos en vano que el pecado pase a nuestras vidas. No es en vano el pecado porque a ti te costó la vida. Y Señor, queremos rogarte que nos ayudes a vivir conforme al modelo de Jesucristo, a ser instrumentos en tus manos y a tener un corazón dispuesto para que tú puedas utilizar nuestras vidas. Gracias por lo que Cristo hizo, gracias porque, Señor, podemos ver el amor allí en la cruz. A veces cerramos nuestra mano para servir, pero Cristo la abrió en la cruz para recibir los clavos que nuestras manos debían recibir. Te damos gracias por esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.